Hola a todos, bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y de relaciones narcisistas. El tema de hoy, la diferencia entre narcisismo y estilo de apego evitativo. ¿Y para qué nos sirve aprender de ambos y sobre todo a diferenciarlos? Porque aunque se confunden mucho porque tienen muchas similitudes, las diferencias son tan estructurales que dependiendo si tú estás en una relación con una persona narcisista o con una de apego evitativo, es que tú puedes tener esperanzas de que esa relación funcione. Por ejemplo, porque si estás con una persona narcisista, bueno, pues ellos no cambian porque no se responsabilizan y de hecho no les interesa cambiar. Pero una persona con apego evitativo, cuando es consciente de su estilo de apego y hace lo que sea necesario para hacerte sentir seguro o segura en la relación, para tener cercanía y conexión, bueno, en este caso sí existe la posibilidad de tener una relación que funcione para ambos. En este video voy a hablarte de en qué se parecen y en qué son diferentes el narcisismo y el apego evitativo. Y quédate al final porque voy a darte recomendaciones sobre qué hacer, ya sea que estés en una relación con uno o con otro. Y bueno, primero que nada quiero decirles que esta información no es para diagnosticar a las personas con las cuales nos relacionamos, la pareja, los padres, los hermanos, incluso los jefes, sino para centrarnos en sus comportamientos, para reconocer si la manera en la que se comportan va de acuerdo con lo que buscamos en una relación, si sus acciones son congruentes con sus palabras, si les importan tus intereses, tus necesidades, tus sentimientos, tus valores y tus sueños. Porque si la respuesta es que no, bueno, no importa tanto la etiqueta de si son narcisistas o evitativos, sino que va a ser imposible tener una relación saludable con alguien a quien simplemente no le interesa ni ser amable, ni ser considerada, ni le interesa construir una relación donde haya confianza e intimidad. Y antes de hablar de en qué se parecen y en qué son diferentes los narcisistas de los evitativos, voy a definir brevemente uno y otro. ¿Cómo son las personas narcisistas? Bueno, pues son egocéntricas, arrogantes, necesitan demasiado la admiración y la validación, tienen poca o nula empatía, son superficiales, les interesa demasiado la imagen, son unos afuera y otros adentro, son manipuladores, mienten, traicionan, hacen gaslighting. Pueden ser encantadores, seductores, incluso muy exitosos y mostrarse muy seguros de sí, pero debajo de esa fachada se esconde una persona con un ego muy frágil, muy inseguro y muy avergonzado. Otra característica es que no se responsabilizan y proyectan sobre los otros todas sus frustraciones y sus inseguridades, culpándolos de todo lo que les pasa y de lo que va mal en la relación. ¿Y cómo son las personas evitativas? Bueno, se les dificulta contactar y expresar sus sentimientos, se sienten más seguros guardando sus emociones, sobre todo las intensas, tienden a reprimir sus sentimientos, ven las expresiones emocionales como una debilidad, no toleran, no soportan ser vulnerables, les cuesta la conexión y la intimidad, mantienen las conversaciones, digamos, en un nivel superficial donde se sientan cómodos, necesitan pasar tiempo solos, luchan para no necesitar a los demás, se sienten incómodos cuando establecen vínculos emocionales o cuando se sienten demasiado cerca de las personas, relacionan la cercanía emocional con el abandono. Así es que cuando sienten que la relación avanza y hay más cercanía, bueno, se sienten muy amenazados y esto los llena de ansiedad. Fijan límites muy extremos, se niegan a compartir con los otros, de repente parecen distantes o aislados, son desconfiados,
se les dificulta comprometerse en sus relaciones, por eso las mantienen en un nivel superficial, tienen una necesidad excesiva de independencia y autonomía. Los descuidaron en su infancia y, bueno, no confían en los demás, rehúyen el conflicto. Es importante tener en cuenta que ambos se presentan dentro de un espectro, porque se pueden tener rasgos narcisistas y caer dentro del espectro de un narcisista leve, o tener patrones consistentes de comportamientos narcisistas y entrar dentro del espectro de una persona narcisista moderada o severa. Y asimismo, algunas veces podemos sentirnos con ganas de huir y evitar el conflicto dependiendo de las situaciones con la pareja, pero no por eso necesariamente vamos a ser evitativos. Ganas de correr de repente todos tenemos. Y bueno, después de esta explicación, vamos a ver en qué se parecen y por qué se confunden tanto. Vamos a empezar primero por las similitudes. Ambos son egocéntricos, centrados en sí mismos y son emocionalmente inmaduros. No toleran bien el conflicto, así es que reaccionan a la defensiva cuando les haces una crítica o cuando les reclamas algo. Así que invalidan tus emociones y pueden culparte de hacer dramas, de ser muy intenso, de ser dependiente y de lo que va mal en la relación. Ambos no están disponibles emocionalmente, no son capaces ni están interesados en construir una conexión íntima y, digamos, profunda con los demás. Así es que no van a intentar satisfacer tus necesidades emocionales. Ambos son muy sensibles a cualquier forma de crítica o reclamo, así es que si les dices algo, si te muestras inconforme con algo, pueden reaccionar con ira o hacerte la ley del hielo, porque consideran un reclamo como un ataque. Otra es que ambos tienden a considerar los sentimientos aún los propios como que no tienen importancia, así es que tampoco tienen la capacidad de darles la importancia que merecen los tuyos. Por eso, ambos pueden decirte que eres muy intensa, que estás sobrereaccionando o que eres demasiado sensible. Otra similitud más es que ambos raramente se disculpan por lo que hacen porque consideran que si lo hacen pueden ser vistos como débiles. Ambos tienen un ego frágil y problemas para confiar en los demás y pueden experimentar mucha vergüenza y sentimientos de insuficiencia, solo que los manifiestan de maneras diferentes. Otra similitud más es que son incapaces de mostrarse vulnerables y sabemos cómo es importante la vulnerabilidad, sobre todo en una relación íntima. Y como evitan la intimidad, bueno, pues ya dijimos que ambos pueden ser superficiales, así es que la cercanía y la intimidad que ambos mostraron en un principio de la relación se termina meses después porque no priorizan este aspecto de la relación. Con ambos te vas a sentir confundido porque tú vas a ser el único que se esmere en mejorar la relación. Así es que tú das y das y das y tratas de que funcione y ellos no. Creo que son todas de las que me acuerdo. Así es que como ven, las similitudes son muchas, pero las diferencias son tan importantes, sobre todo tratándose de los evitativos, que es muy importante mencionarlas. Y la diferencia principal está en la intención, lo que los motiva, lo que ellos buscan en una relación. Porque a los y a las narcisistas les interesa el control, el dominio, manipulan para tener el poder en la relación. Ellos se sienten superiores a los demás, se sienten con derechos para usar y disponer de las personas de acuerdo a sus deseos. Los narcisistas buscan ser admirados y validados de manera exagerada. Te van a coaccionar, avergonzar, despreciar de manera intencionada. Los narcisistas mantienen una doble vida porque les interesa tanto su imagen que son unos en públicos y otros en privados.
porque por lo general son muy amables con los demás, pero a ti te tratan con desprecio y de manera muy diferente en casa. En cambio, los evitativos no es que sean los mejores en las relaciones, ni que sus comportamientos no te hagan sufrir, sobre todo a los que están en una relación íntima con ellos, porque son inmaduros y dañan, solo que no comparten esas características que acabo de mencionar con los narcisistas. Ellos sí quieren amor y conexión, pero al momento de la proximidad empiezan a sentir mucho miedo y se alejan como si tuvieran la certeza de que algo va a salir mal. Se cierran y dejan de ser vulnerables por temor a ser lastimados. Así es que te dejan entrar y eso los aterroriza porque se sienten expuestos porque ahora tú tienes el poder y creen que eso hará que los termines lastimando. Desconfían de los demás y a pesar de que tú les demuestres lo contrario, no se lo creen, así es que se alejan. Y aunque quieran una conexión contigo, su sistema nervioso constantemente les recuerda que hay peligro si se acercan demasiado, piensan que las personas se van a aprovechar de ellos y que la única manera de sentirse seguros es siendo independientes y autónomos. Pero todo esto sucede de manera inconsciente como una defensa. Es una manera de protegerse a sí mismos por algo que sucedió en su infancia. Así es que muchas veces cuando sienten la cercanía, se alejan y buscan a alguien más y lo vuelven a hacer y luego a otra y así se repiten los ciclos. Y bueno, por supuesto que te sientes engañado, engañada, porque al principio también pueden ser cercanos y mostrarse vulnerables, pero después cambian porque empiezan a ausentarse y a desconectarse y eso es muy confuso para ti. Pero su intención es muy diferente que la de los narcisistas porque los narcisistas tienen la intención de manipularte desde el principio. El evitativo no te hace bombardeo de amor intenso y obsesivo como hacen por lo general los narcisistas. Los evitativos, cuando empiezan la relación, incluso disfrutaban conectar contigo, bajaron la guardia, pero ahora que la relación ha avanzado, se sienten tragados, asfixiados, se alejan, y es que eso no es que se sienta bien, pero es un mecanismo de defensa. En cambio, los narcisistas, de manera intencionada, te llenaron de afecto, de regalos, de detalles, de cariño, te conocen, te estudian y se muestran tan empáticos y tan interesados en ti que te hacen que seas vulnerable. Conocen de tus inseguridades, de tus miedos, tus sueños y los usan a propósito para manipularte. Y cuando ya estás totalmente enganchada y dentro de la relación, empiezan a cambiar. Otra diferencia importante es que los evitativos esquivan el conflicto y los narcisistas aman el conflicto porque se alimentan de ellos. Te provocan y buscan que reacciones emocionalmente para hacerte sentir mal, para culparte, para hacerte gaslighting, porque tu reacción es su suministro. Y una vez que reaccionas, ellos se muestran tan tranquilos y te acusan diciéndote, ¿ves? Como tú eres el loco o la que se pone mal. Y así los narcisistas siempre son las víctimas. No pasa eso con los evitativos. Otra diferencia es que los evitativos no te menosprecian ni buscan que te sientas insuficiente. Ellos te invalidan, minimizan sus sentimientos, son defensivos y sí te lastiman y te dañan. Y no se siente bien, pero por lo general lo hacen durante el conflicto. En cambio, las personas narcisistas te invalidan y minimizan tus sentimientos todo el tiempo, no solo en momentos de conflicto. Otra diferencia es que a los evitativos sí les interesa tener una buena relación contigo, sí la desean. En cambio, a los narcisistas no les interesa construir una buena relación. Lo que les interesa es dominarte y controlarte y obtener su suministro. Porque los narcisistas te usan para satisfacer sus necesidades de admiración y de atención. En cambio, los evitativos, bueno, ni siquiera reconocen que tienen necesidades
y mucho menos. Les gusta pensar que necesitan de ti porque eso significa que dependen de ti y que los puedes lastimar. Y sí, ambos se alejan y se distancian emocionalmente, pero sus intenciones son muy distintas porque los evitativos necesitan espacio para sentirse seguros. En cambio, los narcisistas usan el espacio para confundirte y manipularte. Los evitativos es otra diferencia. Raramente necesitan ser el centro de atención o se sienten más importantes que tú. Pudiera parecer eso porque ellos minimizan tus preocupaciones, pero no es porque se sientan más importantes. A veces incluso es lo opuesto, pero te invalidan porque se sienten avergonzados y sin valor porque creen que te están fallando de alguna manera. Lo hacen para que disminuya su dolor porque es la única manera que tienen para enfrentar el dolor que sienten dentro de ellos mismos como una manera de pretender que no existe y liberarse de él. Una diferencia es que los evitativos empujan lejos a la gente por miedo a ser abandonados y no por manipularlos. No quiere decir que esté bien, que se sienta bien, pero es muy diferente a los narcisistas cuya principal arma de control es la manipulación. Otra diferencia es que los narcisistas proyectan sobre ti sus frustraciones, inseguridades y todo aquello que los amenaza y te culpan por todo eso de lo que no se responsabilizan. En cambio, los evitativos, por lo general, no son proyectivos. Otra más es que los narcisistas van a tratar de aislarte de tu familia y amigos. En cambio, los evitativos no hacen eso porque les gusta incluso que tengas amigos y un sistema, digamos, de apoyo, además de ellos, porque así no vas a depender tanto de ellos. Ambos te hacen la ley del hielo y se alejan durante los conflictos, pero sus intenciones son muy diferentes. Los evitativos lo hacen más desde un lugar de desregulación emocional y por supuesto que sigue siendo difícil y doloroso, pero cuando los narcisistas te hacen la ley del hielo, su intención es castigarte y dominarte. Otra más, los narcisistas te consideran solo como un objeto para satisfacer sus necesidades de admiración, placer, atención. En cambio, los evitativos, como dije antes, ni siquiera aceptan que tienen necesidades. Y por último, como dice Jimmy Knowles, que este video está basado en gran medida en la información que él proporciona, tú no vas a obtener ni empatía ni conciencia de tus emociones, de ninguno de los dos, porque los evitativos apagaron esa parte de su cerebro porque no les servía cuando eran niños y no ven el beneficio de traer esa parte emocional de regreso. Y a los narcisistas simplemente no les importa cómo te sientes. Y después de esto, la verdadera pregunta es, en verdad, ¿qué tanto importa si estás con un evitativo o con un narcisista si no vas a poder tener una relación saludable con ninguno de ellos? Porque lo que ellos hacen es completamente lo opuesto de lo que se necesita para tener una relación donde exista confianza, respeto mutuo, lo que pedimos en una relación, amabilidad, consideración, vulnerabilidad, empatía, donde tus sentimientos importen y donde te sientas segura o seguro. Y bueno, espero que esto te ayude a aclarar las dudas sobre estos dos conceptos. Quiero decirte que no es tu trabajo tratar de que alguien más cambie, porque lo que todos merecemos es estar en una relación donde, a pesar de todas las heridas y los traumas que se arrastren en la infancia, ambos pongamos todo de nuestra parte para hacer que la relación funcione. Porque si a la persona con la que estás no le interesan tus necesidades y tus deseos, o peor aún, si intenta hacerte sentir mal por tenerlos, o si
la persona con la que estás está demasiado interesada en sí misma y solo le interesa lo que él o ella necesita, lo que perciben, bueno, pues date cuenta que estás perdiendo tu tiempo en una relación que solo beneficia a una parte, una relación donde tú estás poniendo todo tu esfuerzo y esa persona solo te va a dar migajas. Pero si ya estás en una relación con alguno de los dos, bueno, lo mejor que puedes hacer es sanar, porque si estás en una relación que tiene estas características, entonces tienes la tendencia a creer que tú vas a estar bien si tan solo ellos cambiaran. Y esto es muy común en personas con un tipo de apego ansioso, que ponen todo el foco en los otros con quienes se relacionan y en todo lo que los otros necesitan cambiar. Y esta es una señal de que tú necesitas sanar tu dependencia emocional, tu baja autoestima, construir tu amor propio y sanar la necesidad de complacencia. Otro tema muy importante es que aprendas a establecer tus límites y a mantenerlos, y sobre todo si eres una persona con apego ansioso que no pone límites por miedo a perder la relación. Así es que ve un terapeuta, lee buenos libros sobre tipos de apego, relaciones saludables, heridas de infancia, límites, aprende a conectar contigo misma, contigo mismo, con tus necesidades y a lidiar con tu tipo de apego ansioso. Y para terminar, les dije que les haría sugerencias sobre qué hacer si estás en una relación con una persona narcisista o con una de apego evitativo. Bueno, si estás con una persona narcisista, lo que hay que hacer, según la máxima autoridad en el tema, Dr. Ramani, es lo de siempre. Aceptación radical es lo que es y no va a cambiar. Ten expectativas realistas porque el narcisista no cambia. No te enganches, no te defiendas, no le expliques y no te lo tomes personal. Trabaja en tus límites y trata de enfocarte en ti. Ahora que sabes que esa persona no va a cambiar, hagas lo que hagas. Pero si estás en una relación con alguien con un tipo de apego evitativo, sí pueden llegar a tener una relación, digamos, de alguna manera dentro de los límites de lo saludable. No es que suceda en todos los casos. ¿Por qué? Porque la persona evitativa tiene que tomar conciencia y reconocer que ese es un problema que él o ella tienen para relacionarse y que su tipo de apego evitativo es el que dificulta o incluso imposibilita construir una relación sana y equilibrada y sobre todo a darte lo que necesitas y mereces en la relación. Porque si no lo hacen, si no son conscientes, si no lo reconocen, tú estás perdiendo tu tiempo y tu energía en algo que no va a ser. Y bueno, estas son las diferencias del narcisismo y del tipo de apego evitativo y qué hacer si estás con uno o con otro. Me despido, los invito a suscribirse a este canal. Soy la doctora Gisela Chávez y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.